7:16, lo escuchamos, seguimos avanzando con varios temas sobre la mesa, fundamentalmente lo que sigue pasando en Argentina tras el partido suspendido de la Universidad de Chile con Independiente tras esa tragedia que termina con nacionales detenidos y heridos en una situación de linchamiento, tal como ha dicho la autoridad, el presidente Gabriel Boric, acá en nuestro país. De otros temas queremos conversar a esta hora con Sebastián Sichel, alcalde de Ñuñoa, comuna donde está nada más y nada menos que el Estadio Nacional. ¿Cómo le va, alcalde? Muy buenos días. Buenos días, Paula. Buenos días, Mauricio. ¿Qué tal, alcalde Sichel? Bueno, yo recuerdo en época de campaña, usted nos acompañó acá en los estudios de Radio ADN y el tema del Estadio Nacional fue uno de los temas destacados, su preocupación justamente por el recinto ahí en su comuna. Y usted, particularmente a propósito de esa preocupación, y vamos a estar con algunos detalles, pero ha estado en contacto también, entiendo, con los clubes, y desde esa experiencia, ¿cómo ve lo que ha ocurrido particularmente en las últimas horas ahí en Avellaneda, en Buenos Aires? Bueno, primero, lamentar lo trágico de lo que pasó, ¿eh? Yo soy fanático del fútbol, particularmente de la U, estaba viendo el partido y me dolía el alma en todos los sentidos de la palabra, no solo por lo de la hincha de la U y la agresión contra ellos, sino también por ver, no sé si son hinchas a esta altura, delincuentes también que dicen ser de la U, que estropearon el partido. O sea, al final uno dice, quiero ver fútbol, y termino viendo una especie de pelea de gladiadores que termina siendo delictual. Entonces, el dolor primero y el apoyo a todos aquellos que no tenían nada que ver y terminaron siendo agredidos o involucrados. Y yo vengo manifestando, todo lo que dice bien, Mauricio, hace mucho tiempo la preocupación por lo que está pasando con el fútbol chileno, pero particularmente lo que me pasa en el Estadio Nacional, fuego artificial ilegales, venta de alcohol y drogas adentro del estadio, una especie como de laissez-faire permanente en que los clubes no toman el pandero. Mira, el Estadio Nacional tiene miles de eventos, tiene recitales, toca Miriam Hernández, toca Guns N' Roses, y los únicos problemas los tenemos respecto a un arrendatario, que son los clubes de fútbol, y lo que ocurre respecto a esos eventos, y lo que no vemos es proactividad de los clubes. No he visto querellas presentadas por fuegos artificiales, no he visto persecución de delitos respecto a las personas que cometen estos delitos, y por lo tanto cada vez que hay un partido en Ñuñoa, terminó con vecinos asustados, con todo el barrio reclamando que no haya partido, y uno como fanático del fútbol lo que quiere es que haya fútbol, pero me preocupa que los organizadores de este evento, llámese Independiente en Argentina, o llámese Azul Azul acá, o Blanco y Negro, nunca se hagan responsables finalmente de su principal responsabilidad. Esto es un espectáculo, cobran entradas, ganan ingresos por esto, venden jugadores, pero a la hora de los que hubo no se comportan como un generador de espectáculos o un productor de espectáculos, porque le tiran o le endilgan la responsabilidad a todo el mundo, pero ellos hacen poco para perseguir los delitos que ocurren dentro del estadio. Y eso es lo que me preocupa, porque tengo la U con Everton este fin de semana, y tengo vecinos ya pidiendo que no se juegue. Y obviamente yo quiero que se juegue, pero hay que pedirle a los clubes las garantías para que dentro del estadio, que es nuestra principal preocupación, no haya fuegos artificiales, no haya bombas de ruido, no se venda alcohol, y eso depende mucho de los clubes y el evento que ellos organizan. Ya, y a propósito del partido del fin de semana, usted ayer decía que se había comunicado con la delegación presidencial, que es la autoridad política. ¿Cómo entra ahí el club? Es un club que en las últimas horas su dirigencia ha estado fundamentalmente en Argentina preocupado de lo que ha pasado con los hinchas allá. Pero, y en la conversación permanente con Azul Azul, ¿ha avanzado usted en esa posibilidad de que el club, en este caso, se haga cargo? Yo entiendo que esto es una situación que habla de los clubes, en el fondo en una realidad del fútbol chileno, donde los clubes no se hacen cargo de lo que pasa en el estadio, pero en particular con Azul Azul. Sí, mira, yo ya he presentado 2 querellas respecto a lo que pasa dentro del estadio, y yo voy a decir lo bueno y lo malo. Lo bueno, el club se ha contactado con nosotros, mantenemos contacto permanente, pero no sé si por miedo, lo voy a decir bien transparente, no sé si por miedo, no sé si por temor, no sé si por represalia, veo que no son proactivos en materia judicial, y ese es un gran problema, porque finalmente, piensa si esto fuera un restaurante, si adentro de un restaurante hay un robo, hay un asalto, quien tiene el cuidado de lo que pasa adentro, porque tiene cámaras, porque tiene la capacidad de vigilar, porque tiene la obligación en este caso de tener hasta guardia, en que puede presentar las pruebas para perseguir los delitos que ocurren adentro del estadio. Hasta esta hora no he visto querellas de los clubes, no digo por Azul Azul, por cualquiera, y no he visto la persecución de los delitos que ocurren adentro del estadio. Déjame poner un ejemplo concreto con el partido anterior de la U con Independiente. Hubo fuegos artificiales no autorizados. Yo hablé con el delegado presidencial y lo primero que le pregunté, oye, ¿están autorizados? No. Entonces, ¿cómo entran fuegos artificiales al estadio? Si hay control,
se tiran en una magnitud gigantesca. Esto no fueron 3 fuegos artificiales y nadie sabe quién fue. Yo no tengo acceso adentro del estadio porque no tengo potestades como alcalde adentro, y la delegación presidencial, o el estadio, va a ser justo, el IND, se lo arrienda a un operador que en este caso es un club de fútbol. Es impresionante que del día después nadie diga, ellos fueron, presentamos querellas contra ellos, vamos a perseguir a estas personas. El último partido de la U, en coordinación con la delegación presidencial, pusimos fuerzas especiales. Hubo un reclamo sistemático, me sacaron la cresta en redes sociales, recibí amenazas por adentro de las barras, pero era necesario y logramos controlar ese problema, que es un riesgo en este caso para Ñuñoa, que se tiren fuegos artificiales no regulados. Imagínate el peligro inminente que ocurra un accidente. Entonces, Paula, ¿cuál es mi preocupación? Ver cómo los clubes en el fondo se desentienden de lo que pasa dentro del estadio y terminan básicamente diciendo esto es un problema solo de la delegación presidencial que ve la seguridad. No, pues dentro del estadio pasan cosas y ellos saben quiénes son, y llegó la hora de sacar a esos delincuentes del estadio, porque si no, no sé qué vamos a hacer. Ya, pero alcalde, aquí directamente, usted lo que ve, usted habla del laissez-faire, digamos, de un dejar hacer, ¿es solo un dejar hacer? ¿O aquí directamente, como han denunciado algunos, hay dirigencia coludida con los barra bravas? Mira, no tengo cómo probar eso, pero al menos digamos que hay complicidad, pues esto como en materia penal lo dice, al menos aquí hay un silencio cómplice porque insisto, si yo voy al estadio, todavía ido Mauricio, y uno ve que venden drogas ahí, venden alcohol adentro del estadio, alguien las entra. ¿Cómo van a entrarlos si hay tanto control, si a uno le sacan hasta la botella de agua? Alguien está dejando pasar los fuegos artificiales, las cervezas que se venden adentro del estadio, nadie revisa la droga. Entonces, y además, yo veo cámaras, yo veo desde la gradería o desde Andes, donde voy al fútbol, veo a la persona que tira el fuego artificial con cara. Y cómo después nadie tiene una prueba para poder perseguir ese delito. Entonces, yo no sé si es miedo, voy a ser honesto, si es miedo o es complicidad, pero creo que lo que pasó con la U Independiente debería ser el punto de inflexión para esto. Primero, porque yo quiero que haya fútbol, y esta cosa, la idea de que ya casi como que hay que jugar sin público, es una locura. Me interesa que haya fútbol, es un deporte precioso, pero lo que está pasando, no solo que ya alejaron a las familias del estadio, sino que vamos a terminar tarde o temprano con prohibiciones absolutas para ver el fútbol, y que robándonos el fútbol porque no se persiguió a 100, 200 delincuentes que están adentro del estadio, o por miedo o por complicidad, no sé cuál es la responsabilidad. Y yo también he sido bien aquí directo con el IND. El IND es un arrendador, es el dueño del estadio, arrienda el estadio, también tiene que poner exigencias distintas cada vez que se los arriendan, en materia de seguridad, mejorar los estándares, pedir persecución, suspender los arriendos si es necesario. Para el Estado esto no puede ser solo un negocio de arrendar un estadio, también tiene que ver con exigencias respecto al estándar de seguridad que se le pide particularmente a los clubes, pero nos hacemos todo un poco los tontos, voy a ser bien transparente. Oiga, porque mi sensación es como que esto lo paga Moya, nadie lo paga. Mira, hoy hay fuegos artificiales, ¿para qué te digo? Ayer tuve los 3 Antonio, el destrozo que queda en los barrios, en la pintura de los postes, las toneladas de basura, y nadie finalmente le pone el cascabel al gato. En el caso de Ñuñoa es terrible porque ni siquiera recibimos un peso por todo lo que pasa. Entonces además nos hacemos cargo fuera del estadio de todo el destrozo, daño, afectación al comercio legal que ocurre, y nadie se hace cargo finalmente de ordenar esto. En Argentina ya es, no creo que la frase no académica, pero la juega en pelota, porque ves al club independiente haciéndose el leso y a los gobiernos haciéndose los lesos. En Chile, después de que terminó el Estadio Seguro, no ha pasado nada, o sea, no hay una nueva regla, y lo que vemos es que esto va increciendo nuevamente, y después de llorar lo que pasó fuera del Estadio Monumental, siento que no ha pasado nada, y esa es la alerta que estamos poniendo sobre la mesa. Ahora, la familia también va al estadio, alcalde, y eso es parte también de la ecuación a solucionar, digamos, ¿no? Porque en el fondo es eso lo que hay que resguardar. Eso es lo primero. Y lo segundo, lo del partido del fin de semana con Everton. ¿Alguna novedad? Porque usted ayer pedía medidas especiales de seguridad. Sí, estoy esperando que el delegado nos informe cuáles van a ser las medidas especiales de seguridad que tienen que ver no solo con cierre de entornos. A mí lo que más me preocupa hoy día, lo hicimos la última vez, y por eso le agradezco al delegado en esto, que haya policía especial o fuerzas especiales en el control de acceso. En el partido anterior de la Unión Independiente, no me acuerdo, con la Unión, hubo control especial y logramos que no existieran fuegos artificiales y mucho menos delitos, y por lo tanto que se use el mismo operativo control que sucedió la vez pasada. Insisto, yo estoy en un chat de fanáticos de la U, me sacan la cresta por esto, pero al revés, necesitamos un control distinto para que vuelva la familia,
porque si no, no nos terminan pasando estas cosas. Así que ya. el delegado me dijo que iba a tomar la misma medida y estamos esperando que eso pase. Alcalde, a propósito de las externalidades en partidos de fútbol y en otros, hay toda una controversia en las últimas horas, en los últimos días, a propósito de la instalación de parquímetros en su comuna, en varios sectores de la comuna de Ñuñoa. ¿Eso, por de pronto, garantiza que este fin de semana no va a haber estacionadores ilegales ahí en los alrededores del Nacional? No, primero, Mauricio, este fin de semana no empieza a operar, empieza el 1 de septiembre, así que no alcanzamos a operarlo. Es imposible garantizar eso, se pudiera garantizar eso, pero sí garantiza dos cosas importantes, que en el entorno del estadio, desde el primero, no este fin de semana, desde el 1 de septiembre, va a haber solo por la hora de los partidos un contingente de más de 200 personas controlando estacionamiento, lo que obviamente disminuye la cantidad de estacionadores ilegales y obviamente además disminuye el delito. El problema acá no es solo el estacionador ilegal, sino que básicamente habíamos descubierto, uno sueña que el estacionador ilegal es como una persona que no tiene ingreso y se para de estacionar. El grueso que vimos por cámara son vanes, buses, que bajan delincuentes y los van estacionando calle a calle, y eso lo vamos a impedir de ahora en adelante y disminuir la cantidad de delitos sobre los autos. Y lo que teníamos acá era robo de espejos masivos, rayados de autos, y nos permite ordenar. Y nos permite una segunda cosa vital, Mauricio: el destrozo de la vía pública, producto de los partidos, por gente que se estaciona en la Plata Banda, en el Pasto, que rompe árboles, era de un costo gigantesco, y por lo menos nos permite decir dónde, cuándo y cómo se puede estacionar para que no exista especie como de caos permanente alrededor del estadio. Es una medida más de muchas más que tenemos que tomar, pero es un principio original. Nosotros teníamos esto en todo Ñuñoa, éramos lejos la comuna con menos parquímetros, tenía más Recoleta, para poner un ejemplo, y esto nos permite ordenar lo que era la selva en general para estacionarse alrededor del estadio. Ahora, esas personas se van a seguir estacionando alrededor del estadio, solo que de manera legal y controlada ahora con los parquímetros, lo que no soluciona, y para allá quiero ir, alcalde, el problema que representan y que han representado los vecinos, ¿no? Que no pueden sacar los autos de sus casas porque hay autos estacionados afuera, por todo lo que significa que todo ese sector alrededor del Estadio Nacional siempre esté lleno, entre otras cosas, de autos. Y ahí usted ha dicho que uno puede llegar a entender que alguien entienda a su vez que la parte de afuera de su casa es para que estacione su propio auto, pero eso no es así, digamos. Claro, son dos cosas, Paula, hay una reflexión más de fondo. El estadio debería tener estacionamiento, es uno de los pocos estadios en el mundo que no tiene estacionamiento. Después de los Panamericanos se prometió antes de los Panamericanos, una serie de obras respecto al estadio. Esto es la verdad, y nunca se planificó realizar estacionamiento. Nosotros somos visita en el estadio es de propiedad del fisco, no de la municipalidad, y es raro que tú tengas un recinto con capacidad para 50.000 personas y no tengas estacionamientos adentro. Entonces hay un gran desafío del Estadio Nacional de construir estacionamientos, ¿cierto? Una patudez que hace el Estado con la comuna, porque como tiene regulación especial, no podemos exigirle lo que le exigiríamos a un edificio o a cualquier mall, si tal en la comuna, que es una cantidad de estacionamientos por personas que van. Después hay un segundo problema con el estadio. El estadio todavía no tiene la recepción final de 77.000 metros cuadrados que se prometieron para los Panamericanos, y el fisco otra vez, escuché que estaban hablando del cambio de ministro de Hacienda, yo hablé con la subsecretaria, estoy presionando, comprometió una serie de obras alrededor del estadio para compensar la mayor cantidad de recintos que se hicieron por los Panamericanos, que no se han hecho. El Estado dice no tener plata, los posterga hacia adelante, y eso también aumenta los impactos que hay alrededor del estadio. Pero lo más terrible, y se lo dije al ministro Pizarro en su minuto, es que la situación del 2023 era que había eventos deportivos y algunos recitales, pero este gobierno y el ministro descubrieron la genial idea de hacer más eventos ahora, no dentro del Coliseo, sino que el Parque Estadio Nacional Sur. Después de que se suspendió el concierto de Shakira, dijeron, bueno, hagámoslo fuera. Bueno, pasamos de Shakira, Guns N' Roses, a 5 o 6 conciertos que generan en ventas para el estadio, o sea que el fisco recauda 4.000 millones de pesos anuales, pero que no se reinvierten en los entornos del estadio y en el mejoramiento de acceso, de estacionamiento. Entonces ahí la gran reflexión, Paula, es, oiga, si el fisco está ganando plata arrendando el estadio, y harta, 4.000 millones es mucha plata, sería bueno que parte de esos 4.000 millones se reinvirtieran en cosas básicas como la que tú dices, y que están comprometidas además, mejoramiento de hacer acceso, construcción de estacionamiento. Al final está usando el estadio el gobierno central como una forma de recaudación, lo arrienda cada día más para hacer eventos y recauda más plata, pero no está reinvirtiendo esa plata en mejorar el entorno del estadio, los accesos al estadio o los estacionamientos del estadio, y eso sí que es una reflexión grande. Pues es ridículo que tengamos, no sé, un aeropuerto lleno de estacionamiento,
con plata, porque es una concesión, y el estadio, que lo opera el mismo Estado, no tenga cantidad de estacionamiento asociado a la cantidad de gente. Me encantaría tener facultades para exigírselo, no puedo, pero es bueno que le hagamos un llamado de atención, ya que lo arriendan tanto los clubes o a las productoras, que esa plata se invierta en hacer un recinto que esté preparado para que llegue la cantidad de gente que está llegando al estadio. Ya. Oiga, alcalde Sichel, además, a propósito de reflexiones, no puedo dejar de preguntarle, digamos, además de los temas comunales, del tema del estadio, usted fue ministro, fue figura como candidato presidencial, quedan menos de 3 meses para la elección presidencial y parlamentaria. A su juicio, ¿por qué Evelyn Matei no levanta las encuestas? Pensé que me estaba salvando la política ahora. Iba a seguir hablando en el estadio media hora más. No. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Son dos cosas. Primero, el país está muy polarizado y lo vengo transmitiendo hace rato, y eso le hace mal a la democracia. Tú sabes mi opinión de José Antonio Calo, he hablado tanto, o de Janet Jara. Creo que construir la política de los extremos no funciona bien, pero tenemos un desafío grande en las otras candidaturas, lo digo por Evelyn Matei, de demostrar algo más de que eres moderado. Tiene que haber un proyecto político que demuestre que es alternativo a esta polarización, pero que tiene una estrategia distinta, y creo que ahí la confusión ha sido no enfrentar frontalmente las diferencias con José Antonio Caz, y lo digo, yo soy de aquellos que cree que hay que mostrarlas, hay que evidenciarlas. Y segundo, la deslealtad de los sectores. O sea, yo veía lo de Mellado ayer, del diputado Mellado, y me llegó a risa porque me puse a googlear y era la misma fecha, la misma hora, en el mismo lugar, que cuando hizo lo mismo conmigo, y por lo tanto también hay una serie de personas en el mundo de Chile Vamos que en el fondo les gusta ser de derecha y no quieren construir puentes con nadie, y es bueno que transparenten esa situación, pero que no sean caballos de Troya o hagan daño dentro de una candidatura que claramente no quiere ser una candidatura de solo derecha, sino que quiere ser una candidatura más amplia que eso. Dígame. Ya, sobre ese punto, porque siempre nosotros cuando hablamos de los descuelgues de la campaña de Matei, volvemos a lo que pasó efectivamente con su candidatura y a cómo está siempre ese fantasma de que vuelva a pasar lo mismo, de que los parlamentarios terminen apoyando, en este caso a José Antonio Caz, y decimos en términos coloquiales que se terminen sacando la foto. ¿Usted ve ese fantasma más presente que en otros momentos de la campaña de Matei? Una Matei que viene en campaña mucho antes que todos, no formalmente, por cierto, ¿no? Pero que es candidata hace mucho rato, que eso pueda terminar pasando más allá de caricaturizarlo quizás con lo de Mellado y la misma fecha que pasó en la candidatura de Sichel. ¿Sabes qué me pasa, Paula? Yo le he dado varias vueltas a esto, porque yo pensé primero que era culpa mía. Voy a ser bueno esto de pucha, yo no vengo a la derecha, esa zona de centro, quise ampliar esta coalición y se me fueron, porque yo no era nacido y criado en el sector. Pero veo que a Evelyn Matei le empieza a pasar lo mismo, entonces la duda ahora es al revés. La pregunta es por qué se van. Y yo creo que hay gente que cree que la política se hace desde una esquina, y que por lo tanto son caballos de Troya porque están destruyendo nuestra posibilidad de mejorar la convivencia democrática. Entonces es un engaño. Dicen, mira, estoy acá, pero si no me llevan de candidato a senador, si no me ponen de diputado donde yo quiero, la amenaza es que me voy con el de al lado, y por lo tanto sus convicciones son febles. Entonces el problema no es del candidato, es de la debilidad de las convicciones políticas, y lo hemos visto hasta, no sé, pues con la lista del partido del Frente Verde Regionalista, que la gente se va cambiando de caballo, y lo digo yo que en un minuto dejé la concertación, pero no por convicciones, sino por conveniencia electoral. Y el problema es que eso le pasa mucho más fuerte en las democracias modernas a aquellos que quieren construir desde más de la centro derecha a la centro izquierda. Le pasó a Carolina Toá y le pasó a Evelyn Matei. Yeah. La pregunta de fondo es si no enfrentamos ese fenómeno frontalmente en vez de dejar que sea un desangre. Entonces, si yo puedo aconsejar en algo a la campaña de Evelyn Matei, es que es mejor desnudar esta situación. Porque mira que hay varios que están amenazando todos los días con irse si no les damos lo que esperan, pero nosotros tenemos esta convicción hacia adelante, porque si no al final pareciera que te están abandonando, y en el fondo lo que está pasando es que ellos desde siempre no han querido estar ahí y están mientras les conviene, que es parte del problema político que tenemos en Chile. Ahora, hay una parte del comando, o cada cierto tiempo aparece un discurso en el que uno dice, la lógica de usted que dicen que se atrincheran y les gusta ser de derecha y solo de derecha. Hay una parte del discurso que parece no abandonar la posibilidad de llegar incluso a la extrema derecha, asumiendo que es parte del discurso de la dictadura, por ejemplo, el de ese sector, ahora con un Juan Sutil que viene a cerrar flancos a este comando y que habla de la dictadura que para él no era tal. Para mí no era una dictadura porque las dictaduras se perpetúan en el poder, el gobierno fue dictatorial y terminó. Ni hablar de lo que dijo la propia candidata ya hace algunos meses en relación al régimen militar, ¿no? Sí, mira, me quedo con lo que dijo Evelyn Matei, lo de mi convicción. Mientras la centro derecha chilena no tenga claridad que hubo una dictadura cruenta,
abusiva, violadora de derechos humanos en Chile, y que hay que condenarla transversalmente, va a tener un problema para construir mayorías en Chile. Si aquí en Chile es más fuerte el antipinochetismo por una razón obvia. Los chilenos tenemos una cultura democrática, y creer que aquí hay que competir con pensar lo mismo que José Antonio Caz es un error, eso te lleva otra vez a hacer un tercio, y probablemente gente como yo, voy a decir gente como demócratas o de amarillo, le diría, bueno, entonces yo no quiero estar en este barrio, y creo que al menos yo me quedo muy tranquilo porque lo he hablado tanto con la Evelyn, ella tiene esta convicción democrática profunda desde hace mucho tiempo, como la tenía Piñera en su minuto, y por esa razón yo estoy disponible a apoyarlos, pero creo que esos son, diría, como los mínimos higiénicos que tenemos que tener en la centro-derecha democrática. Entiendo que después Juan lo aclaró y explicó, pero creo que en eso no se puede tropezar, en eso hay que ser clarito, porque acá la elección no se juega por la derecha, ahí se juegan los tercios. El problema en Chile no es ganar la elección presidencial, si eso se puede hacer jugando al roquerito, al duro, al de ultra izquierda, ultra derecha, pero la elección de verdad, en Chile, con voto obligatorio, se gana en la construcción de grandes mayorías, y después hay que gobernar, pues, y no se gobierna con los extremos. No, ni un país le va bien gobernando con los extremos, se gobierna construyendo mayorías. Y eso no lo va a poder hacer ni José Antonio Caz ni Janet Jara. La pregunta es cómo lo hace Evelyn Matei, y eso es lo que falta probar en el. ¿Usted va a votar por Caz en segunda vuelta eventualmente? Eso mismo, en una línea, ¿usted votaría por Caz? Yo lo he dicho abiertamente, yo nunca comprometo votos. Yo voy a votar por Evelyn Matei, espero en primera y segunda vuelta, y yo creo en los contenidos, no creo que esto sea una lucha de barras entre la izquierda y la derecha, y por lo tanto cualquier definición en segunda vuelta siempre la voy a tomar respecto a lo que digan los programas y no predeterminadamente. Así que lo mismo que hice cuando fui candidato presidencial, imagínate, pedí condiciones, no condiciones, pedí contenidos programáticos para decir mi votación, lo mismo diré, pero tengo la convicción que en este caso todavía tenemos la posibilidad de que pase Evelyn Matei, así que voy a trabajar para eso fuertemente. Ya, pues Sebastián Sichel, exministro, hoy día el alcalde de Ñuñoa, ex candidato presidencial. Gracias de nuevo por acompañarnos en Radio ADN. Buenos días. Gracias, alcalde. Chao, Mauricio. Chao, Paula.